A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Un día bastante movido, no solamente a nivel de Venezuela, sino también por el nivel de interacción que han tenido distintos presidentes, distintas colectividades. Vamos a tomar contacto inmediato con Venezuela y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR Conexión Perú, con Alejandro Linares Mendoza, periodista, analista de política internacional, y debo reconocer que está cumpliendo un extraordinario trabajo allí en su país. Y por eso que un doble agradecimiento de parte de RCR. Qué gusto saludarte, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy amable. Gracias a ti, estimado José. Es un gusto volver a compartir contigo y con tu audiencia. ¿Cómo analiza ya la situación? Hemos visto un mensaje de María Corina Machado recientemente. Ha tenido también oportunidad de escuchar el mensaje dirigido por el presidente electo Edmundo González Urrutia, ¿no? Y ha sido bastante firme. Ha dicho que él es el presidente electo de los venezolanos, pero además ha solicitado a las Fuerzas Armadas, a las instituciones, ¿no?, que declaren como ilegítimo el gobierno de Maduro. ¿Cómo interpretas esto ya a la luz de los resultados y sobre todo entendiendo que el régimen ha seguido endureciendo sus medidas en las últimas horas? Claro que sí, estimado José. Lo que presenciamos hoy en territorio venezolano ya lo describía la propia María Corina Machado. Lo describía María Corina Machado como una consumación de un golpe de Estado. Y es que justo eso es lo que ha ocurrido. Nicolás Maduro no ganó la elección presidencial del 28 de julio, la ganó Edmundo González Urrutia. Por lo tanto, según el mandato constitucional, quien debía juramentarse la jornada de este viernes era Edmundo González Urrutia y no Nicolás Maduro. Como eso no ocurrió y como Nicolás Maduro procedió a juramentarse, a tomar posesión prácticamente por la fuerza en un evento además súper privado, súper reservado y con una muy escueta asistencia, se ha roto el hilo constitucional. Y al romperse el hilo constitucional, se consuma a todas luces un golpe de Estado. De manera que a partir de hoy, Nicolás Maduro empieza a ejercer el poder de facto. Nicolás Maduro se ha convertido en un gobernante de facto, sin legitimidad de origen, sin reconocimiento internacional, sin apoyo de Edmundo González Urrutia, tanto el día de hoy como en el pasado, al igual que María Corina Machado, se dirigen directamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo hacen porque es ese componente, esa institución, la que aún mantiene en pie a Nicolás Maduro, la que aún mantiene en pie a su régimen. De modo que si la Fuerza Armada Nacional decidiera apegarse a la institucionalidad, apegarse a la letra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y decidiese retirarle la silla a Nicolás Maduro terminaría de quebrarse, terminaría de ser derrocado y eso facilitaría la toma de posesión, vale decir, la juramentación de Edmundo González Urrutia. Al día de hoy, una de las pocas instituciones que mantiene en pie al madurismo es precisamente la Fuerza Armada Nacional y de allí, lo repito, que tanto Edmundo González como María Corina Machado insistan tanto en dirigirse a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ese apunte que tú destacas es bastante interesante, Alejandro. A partir de ahora, ¿tú crees que esa Fuerza Armada Bolivariana que ha estado respaldando en los últimos años a Nicolás Maduro y que en estas circunstancias
aún mantiene su apoyo, ¿está fortalecida o también tiene sus fisuras, como han mostrado en algún momento? ¿Tú crees que ya no mantiene toda esa hegemonía Maduro Sí, con las Fuerzas Armadas? Muy por el contrario, se pueden generar en cualquier momento cualquier tipo de pronunciamiento contra el régimen. no, Nicolás Maduro nunca ha tenido el control total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Ya? Nunca ha tenido el respaldo total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No lo ha tenido nunca, en primer lugar, porque él es un civil, él no viene del mundo militar, básicamente él heredó el poder que le dejó Hugo Chávez. Por otro lado, por otra parte, Nicolás Maduro tampoco tiene una interlocución directa con la Fuerza Armada Nacional, todo lo hace a través de Vladimir Padrino, que es su ministro de Defensa, pero además, dentro del seno de la Fuerza Armada Nacional hay como dos grandes grupos. Está un grupo que es el que conforma la cúpula, son los altos oficiales, que son los que de alguna manera pueden saborear las mieles del poder, y está un grupo conformado por rangos medios y por rangos bajos que viven, al igual que muchos venezolanos, la cruda realidad que se padece en Venezuela. Entonces, todo esto que te estoy hablando nos permite afirmar que no hay una unidad, no hay una cohesión dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo que hace falta es un pequeño empujón para que esa institución termine de quebrarse. Y si la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se quiebra a lo interno, es decir, si se quiebra el vínculo que de alguna manera mantiene subyugado al segundo grupo de oficiales del que te hablaba hace un momento con respecto al primero, si se quiebra ese vínculo, muy probablemente los que están en esos rangos medios y rangos bajos se vean animados a apegarse a la Constitución y a respaldar a Edmundo González Urrutia. Ahora, el papel de la oposición, ¿sale fortalecida la oposición a pesar de todas estas circunstancias bastante, digamos, dramáticas con las que vive Venezuela en estos momentos? ¿Se fortalece el liderazgo de María Corina Machado al interior de Venezuela? ¿Se fortalece el liderazgo del presidente electo Edmundo González en medio de toda esta situación generada en las últimas horas, en los últimos días, Alejandro? Ciertamente los sucesos del día de hoy representan un golpe anímico para todos los venezolanos, y no solo para los que están dentro de Venezuela, sino también para los 8 millones o más que se encuentran en el exterior, que forman parte de la diáspora venezolana. Ciertamente hay un golpe anímico, hay un golpe emocional. Sin embargo, la reacción de María Corina Machado y la reacción además de Edmundo González Urrutia permiten mantener en el foco el liderazgo de ambos dirigentes, de Edmundo González y de María Corina Machado, y permiten consolidarlo a pesar de las situaciones y de los sucesos que se registraron durante este viernes 10 de enero. La comunidad internacional, ¿cuánto va a pesar para el retorno a la democracia en un día en Venezuela, Alejandro? ¿Qué peso va a tener la comunidad internacional justamente para poder devolverle en algún momento a Venezuela sus libertades? Sí, no, definitivamente la comunidad internacional siempre va a tener un peso importante. De hecho, lo tuvo el día de ayer, y María Corina Machado lo reconocía en su mensaje. Ella decía que el régimen cambió de seña, dio la orden de liberarla después de haberla capturado, entre otras cosas debido a la presión que ejerció la comunidad internacional. Y al día de hoy la comunidad internacional sigue ejerciendo presión para que se le permita, por ejemplo, la entrada a Venezuela a Edmundo González, sigue ejerciendo presión para que se permita la toma de posesión de Edmundo González. La presión de la comunidad internacional quedó clara cuando vimos, por ejemplo, a un Nicolás Maduro que se juramentó con la sola presencia de Miguel Díaz-Canel, de Daniel Ortega
de Manuel Zelaya y de unos pocos representantes de ciertas delegaciones extranjeras. Básicamente el mundo, pero sobre todo América Latina, ha dejado solo a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro al día de hoy se encuentra solo, se encuentra prácticamente sin respaldo internacional. Solo le respaldan dictaduras y regímenes de dudosa procedencia. Entonces, ciertamente, el papel de la comunidad internacional va a ser de importancia, va a ser de peso en la retoma de la democracia en Venezuela. En los próximos días asume ya funciones como presidente de la República de los Estados Unidos Donald Trump. ¿Qué efecto puede tener esto en las relaciones con Maduro? Donald Trump ha dicho que reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de los venezolanos. También se ha pronunciado a favor de María Corina Machado y además ha hablado sobre todo en su campaña de una reimposición de sanciones a la administración Maduro, al régimen de Nicolás Maduro. De manera que lo que se tiene previsto es justamente eso, una reimposición plena de las sanciones estadounidenses al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál cree que sea la reacción en los próximos días de la oposición ya al interior de Venezuela, Alejandro? ¿Se van a seguir manteniendo las movilizaciones? Yo descarto que se mantengan las movilizaciones. Lo cierto es que la oposición va a seguir coordinando esfuerzos, va a seguir sumando esfuerzos para tratar de concretar, por un lado, la quiebre de ida de Nicolás Maduro y por otro, el retorno a Venezuela y la juramentación de Edmundo González Urrutia. Alejandro Linares, muy reconocido por esta comunicación directamente desde Caracas, nos permite tener una idea bastante clara, bastante directa y cercana de lo que está ocurriendo en estos momentos en el hermano país de Venezuela. Nuestro agradecimiento nuevamente, mi estimado Alejandro Linares Mendoza, periodista y reconocido analista en política internacional. Te agradezco como siempre la gentileza. Gracias. Saludos a la distancia, Alejandro. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.